Bienvenida chicos y chicas al curso de diseño de elementos de máquina 1. Vamos a desarrollar una clase práctica, ¿de acuerdo? Creo que esto me hizo falta por aquí, ¿de acuerdo? Entonces, ahí estaría bien. Entonces, vamos a desarrollar la clase práctica de la clase que se le envió en la semana, que tendría que ver con este tema, ¿no? Bueno, por acá, ¿no? Entonces ahí tendríamos la teoría, que hablamos de los tipos de engranajes y hacemos mención desde las características y cómo empezar a calcular la geometría. Bueno, ustedes revisan la clase ahí, ¿de acuerdo? Entonces vamos a desarrollar la parte de la clase práctica. Recuerden que esa la tienen en el Drive. Bien, entonces vamos a partir de aquí, ¿verdad? Vean ustedes ahí, se les solicita que ustedes sean los diseñadores para que tratemos. Quiero aclarar, ¿no? Esto que tenemos acá sería una propuesta para un proyectito. Sin embargo, nosotros necesitamos un par de datos, pero para contextualizarlo, pues vamos a poner todo el sistema completo. Lo que sí quiero aclarar que en la clase solo vamos a desarrollar lo relacionado con engranaje, ¿no? Porque debido a lo que se está solicitando van a haber otros elementos que se requieren, ¿no? Pero para desarrollar el contenido de clase que es relacionado con sistema de transmisión por engranaje, pues vamos a tomarlo, ¿verdad? Entonces aquí, entonces a ustedes se les pide que diseñen un reductor de velocidad. Este reductor de velocidad pues debe de resolver, ¿no? De dar una. Ustedes tienen que antes tener en cuenta cuáles son aquellos pasos y principios que nosotros hemos venido abordando en el proceso de diseño, ¿verdad? Que por acá los recuerdo. Lo vamos a poner, creo que por acá. Verá que nosotros antes de un diseño pues debemos de partir y definir funciones, que sería lo que tenemos aquí, parámetros de diseño y criterios de evaluación. Eso es para todo diseño, de acuerdo, para todo, sin importar qué quiera que sea. También recordar cuál es la estructura en procedimientos que se deben de ir abordando para poder diseñar el sistema, o no, de cualquier sistema, ¿no? En concreto, en este caso el sistema de transmisión. Entonces, primero, la primera etapa nosotros la vamos a abordar en esta clase práctica, ¿no? Que va aquí, identificar criterios, definir funciones, indicar requisitos y por último criterios de evaluación. Bien, la clase pues va a abordar esta parte, ¿verdad? Esa parte de aquí. Y bueno, sigamos. Teníamos, creo que era este, aquí ya. Entonces, para el caso que se nos propone, entonces aquí vamos a proponer una serie de funciones, ¿verdad? Que si bien es cierto, estamos hablando que eso es un supuesto, pero sí en un diseño real pues deberían de ir. Entonces, en principio uno debe de consultar, de entrevistar a nuestro cliente y consultar otra información, ¿verdad? Relacionada con lo que se nos está pidiendo. Entonces, para lo que se nos está pidiendo, ¿qué sería? Un reductor de velocidad. Pues tenemos esto. Entonces nosotros definimos funciones. Pues ¿qué debe hacer? Pues en principio recibir potencia del motor a través de un eje. Es decir, es una idea. Transmitir potencia mediante elementos de máquina que reducen la velocidad de giro hasta un valor al que se les pide más adelante. Entregar una potencia de velocidad menor al eje de recibida. De hecho, en principio son funciones que va a hacer. Entonces entra una velocidad y debe salir una velocidad inferior. ¿De acuerdo? Entonces, esos requisitos que nosotros vamos a establecer, esto vendría a ser, como digo, viendo otras experiencias, estamos hablando que es un tractor pequeño, es un tractor que no va a trabajar a altas velocidades, pues entonces podemos ir definiendo algunos requisitos de eso.
motor estándar, ese motor para poder arrancar, para poder iniciar, salir de inercia, como mínimo necesita 2000 revoluciones por minuto. Ese tractor no va a ir a toda velocidad trabajando, sino que va a ir a velocidades bajas. Entonces, calculando, ¿no?, la velocidad de giro que va a tener la llanta con la velocidad, pasando eso a todos los ejes de transmisión hasta llegar a la caja. Entonces, entonces la caja debería de salir, para que él vaya lento y haga su trabajo de arar, por poner ejemplo. Entonces serían alrededor de 295 y 290 la revolución. Y bueno, aquí se siguen proponiendo más cosas, ¿no? Cómo debería ser la eficiencia. Se van proponiendo cuántos años debe de trabajar, de durar, el tiempo de trabajo. Y bueno, nosotros para el diseño del sistema de transmisión, por ahora, para eso nos basta con los primeros requisitos, ¿no? Okay, aquí hay más hay más que se pueden ir abordando, pero si fuéramos a hacer todo el diseño del sistema completo, ¿no? Por ahora, en este curso solo nos vamos a concentrar en los engranajes, ¿de acuerdo? ¿No? Porque aquí hay criterios o requisitos también que están relacionados para el eje, para el sistema de lubricación, para el sistema de enfriamiento. También va a haber para los requisitos para los cojinetes y para los otros elementos de seguridad, pues, que se van acoplando también en el sistema. Entonces, en este caso, para nosotros es suficiente para hacer la propuesta de engranaje, al menos los tres primeros, al menos con esos tres primeros es más que suficiente. Es más que suficiente, ¿de acuerdo? Entonces vamos a través de eso. Entonces aquí tenemos eso y vamos a proceder. Bueno, algo que va a ir acompañado a los requisitos son los criterios de evaluación, ¿de acuerdo? Estos criterios de evaluación, ¿verdad?, para que se entienda bastante bien, estos deben de salir de un equipo de trabajo, es decir, no es una sola persona, no es un solo profesional, sino es de un equipo, ¿no?, para que esto tenga más vista todas las posibilidades. Deben de salir de un equipo, ¿no?, porque al final no es solo el diseñador, como el ingeniero mecánico como diseñador, sino que él va a trabajar con otros más, ¿de acuerdo? Entonces, lo que es seguridad, factibilidad, bajo costo, es decir, aquí tenemos, ¿no? Entonces, aquí van propuestas. Estos son también indicadores que nosotros vamos a ir abordando, que nos van a ir permitiendo, digamos así, validar nuestra propuesta, ¿de acuerdo? Entonces, con eso de evaluación nosotros podemos ir validando. Entonces, ¿qué debe pasar acá? Bueno, nuestro diseño debe cumplir todos y cada uno de los requisitos y responder a cada uno de los criterios de evaluación, ¿verdad? Los criterios de evaluación van a ser nuestros indicadores de validación, ¿de acuerdo? De validación. Entonces, eso, ¿no?, que en la propuesta es cierto que nosotros vamos a proponer un sistema de transmisión para engranajes, pero también debemos de contemplar otros elementos que se van a ir acompañando al engranaje, que se van a ir acoplando a él, ¿no? Podrían ser retenedores, chavetas, ¿verdad?, elementos de seguridad que se van a ir acoplando a él, ¿no? Entonces ahí. Entonces, en principio, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Pues deberíamos de, una vez que ya tenemos claro esto, ¿verdad?, es decir, ya hemos definido, voy a ir acá para que ya hemos definido en este árbol de procedimientos, bueno, pues ya hemos identificado los requisitos, las funciones, requisitos de diseño y criterios de evaluación. Entonces, ya los tenemos. Entonces, ¿qué vienen? A hacer propuestas. Entonces, normalmente para un diseño, como mínimo, necesitamos hacer 3 propuestas, ¿de acuerdo? Como mínimo, ¿no? Para que nunca es una propuesta, es única, ¿de acuerdo? Entonces, mínimo unas 3 propuestas. En este caso, pues nosotros no vamos a hacer 3, ¿no?, sino que vamos a concentrar a ver cómo elaboramos una. Y luego, pues, será ver cómo ustedes en tarea en casa podrán sacar otras propuestas, ¿no?, que acompañen a esta, ¿de acuerdo?
vuelvo a repetir, lo que salga aquí no quiere decir que es la única manera, ¿de acuerdo? Estas no aquí, entonces lo voy a quitar. Bien, volviendo aquí. Entonces, esos criterios de evaluación, como decía, que son los que van a ir acompañándonos aquí, pues son los que nos van a permitir validar, ¿verdad? Entonces, una vez que ya tenemos bien concebido, ¿no?, las funciones, los requisitos y los criterios de evaluación, entonces podemos proceder a hacer un boceto, un esquema cinemático de cómo estaría organizado. Es decir, hay que concebirlo primero, hay que concebirlo. Entonces, al final, para lo que se nos pide, ¿verdad? Si seguimos lo que se nos dice, ¿no? Por poner ejemplo, ¿no?, un reductor de 15 HP la potencia del motor, ¿verdad? La velocidad de ese motor va a ser de 2000 revoluciones y el reductor, en este caso la caja, de la velocidad que nosotros vamos a proponer, pues debe de garantizar una salida que oscile entre 290 y 295. Por aquí, por ejemplo, veamos el requisito 7, dice: los ejes de entrada y salida deben de estar alineados. Por ejemplo, esto ya es una condicionante a nosotros. Bueno, y este es un requisito que realmente define la propuesta, ¿ya? Es decir, el eje de entrada debe estar alineado con el de salida, ¿no? Debe estar alineado. Lo que me indica que un arreglo de un par de engranajes no va a ser suficiente, ¿verdad? Entonces, como mínimo, yo necesitaría un arreglo de 2 pares de engranajes. Entonces, de entrada aquí ya caemos a lo que serían los sistemas o los tipos de transmisiones, ¿no?, que tendríamos. Transmisión simple, que sería la tradicional, que es un engranaje acoplado con el otro. Las compuestas, que nosotros podemos tener varias reducciones, ¿vale?, y la epiciclosoidal, ¿verdad?, o también planetarios, que le llamaríamos. Entonces son los arreglos que podríamos valorar aquí, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, de entrada ya no es la sencilla, sino que es o una compuesta, o bueno, en este caso va a ser una compuesta, ¿de acuerdo? ¿No? Porque no es tan complejo el sistema para tener un planetario, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, con eso nosotros, en el siguiente paso que vamos a hacer, que es elaborar ese diagrama conceptual de cómo se vería, que garantice que nosotros tenemos esos requisitos. Es decir, en principio, vean, el requisito 7 que hablábamos allá arriba, ¿no? Ese requisito 7, ¿no?, dice que los ejes de entrada y salida deben de estar alineados. Entonces venimos acá. Entonces aquí yo, en esta propuesta, no manejo más nada, no conozco más nada. Entonces aquí estoy viendo, garantizando, ¿no?, que el eje de entrada esté alineado con el de salida acá, ¿ya?, que sería aquí. Este sería mi arreglo, ¿de acuerdo? Entonces ahí los tengo, ¿no? Tengo mi propuesta. Este es un boceto. Igual pueden salir más, ¿verdad? Pueden salir más. Si alguien no quiere hacer un arreglo, que se hace el arreglo, ¿verdad? Pero recuerde que para eso hay indicadores que nos dicen, ¿no?, que, por poner ejemplo, ¿por qué no puede ser más de 2? ¿Verdad? ¿Puede ser más de 2? Sí, puede ser. Pero ¿por qué no podría ser? Pues porque unos criterios de evaluación dice bajo costo inicial, ¿verdad?, bajo costo de operación y mantenimiento. Es decir, esto, si yo hago un arreglo de 3, 4, qué sé yo, entonces, ¿qué significa? Para aumentar los costos. De hecho, ya un reductor de 2, pues ya es sus costos son más altos que uno de una reducción, ¿de acuerdo? Entonces aquí tenemos nuestra propuesta. Bueno, ya que nosotros hemos hecho nuestra propuesta del arreglo, quiero que se vea bien, ¿no? Entonces tenemos un eje de entrada, contiene un engranaje, se acopla con otro engranaje. Aquí tenemos ese engranaje, pues ese mismo eje va a contener al engranaje de que podríamos decir el engranaje 3,
vamos a decir, el engranaje 2 para mantener la clasificación que dábamos en teoría de máquina, ¿no? Que el elemento motriz normalmente es se nombra al eslabón, pues, como número 2, y después en una numeración consecutiva pues se van enumerando los siguientes eslabones. En este caso el siguiente eslabón sería el segundo engranaje, sería un engranaje 3, y este engranaje tendría la clasificación de un eslabón 4 y así, y el otro 5, ¿de acuerdo? Entonces el engranaje, vamos a decir, el engranaje G2, por decir así, el engrane, y el engrane 3, el engrane 4, el engrane 5. Bien, entonces veamos aquí en la propuesta, si vemos aquí ya se ven los cojinetes, los elementos que van a ir ahí, ¿de acuerdo? Entonces los tenemos acá. ¿Qué vamos a hacer? Ya que tenemos, miren bien que aquí tengo engrane A, que sería el primero, ¿verdad? El engrane 2, que sería el B, el engrane 3, que sería el C, y el engrane D, que sería el D, ¿de acuerdo? Aquí diría el D sería el engrane 5. Bien, entonces ya que tenemos esto, entonces procedemos a lo siguiente. Aquí, pues, entonces, ¿qué tenemos? Nuestra propuesta. Ya que tenemos, fíjese bien, mire bien que no teníamos poco o nada de información. Poco o nada, ¿de acuerdo? Teníamos poco o nada de información. Teníamos poco o nada de información. Bien, ¿qué pasó aquí? Ok, siguiendo, pues miremos. Tenemos, como no conocemos el engranaje de entrada, el primer piñón, le vamos a decir, su número de dientes desconocido, N2, esto que tenemos acá. El engranaje que está acoplado con él, N3, no conocemos tampoco su número de dientes. En ese mismo eje pues va a tener otro engranaje que va a tener las mismas revoluciones que N3, misma velocidad, y después pues no conocemos tampoco su número de dientes. Y por último el de salida, no conocemos. ¿Ya? Interesante de esto es que nosotros solo tenemos esta información inicial y es más que suficiente. De esto nosotros podemos hacer, créanme, que podemos hacer una propuesta increíble con solo esos 3 datos, ¿verdad? Entonces, pero vamos, ya lo voy descubriendo. N2, N3, N4, N5, ¿verdad? Que son los engranajes que vamos a determinar. Entonces, en principio, vamos a determinar la relación de transmisión del sistema, ¿verdad? Que va a estar dada. Bueno, mi sistema, ¿cuál es la relación de transmisión del motor con respecto al elemento que va a estar acoplado en este caso al reductor, ¿verdad? O el dispositivo que esté ahí? Entonces eso procedemos. Entonces sería W2, el de entrada, entre la velocidad de salida. Esa sería la relación de transmisión que va a haber en mi sistema. Entonces si hacemos ese procedimiento, pues tendríamos algo como esto. Entonces tendríamos la velocidad del engranaje 2 entre la velocidad del engranaje 5. Esa sería la del sistema, que serían las 2000, y recuerde que nosotros escogimos entre ese rango 293. ¿De acuerdo? Escogimos 293, ¿verdad? Que es un valor que está entre 290 y 295, ¿de acuerdo? Bien, entonces ya que tenemos eso, entonces proponemos acá nuestros valores de 290. Déjenme ver si podemos subir esto aquí. Vean que esto me daría una relación de transmisión de 6.82.
hagámoslo ahí, serían las 2000 entre 293, 6.82. 6.82, bueno, 59.6, me da 82.59, con 3 décimas más abajo. De acuerdo, ya tenemos eso ahí. Bien, entonces tenemos aquí, quiero ver algo, sí. Entonces, tenemos esto, ¿no? Tenemos aquí, este señor, no conocíamos, y lo único que conocíamos es esto. Calculamos su relación de transmisión, y entonces teníamos que eran 6.82, 6, ¿de acuerdo? Entonces esa va a ser la relación del sistema, ¿de acuerdo? La del sistema. Bien, entonces era como, ¿y qué me ayuda esto? Bien, nos da mucha información. Ponga cuidado a esto. Dice que 6.28 es la relación de transmisión que se da. Recordemos, de teoría de máquinas se nos enseñó que la máxima relación que me puede dar un par de engranajes, ¿verdad? La máxima es de 10⁻⁴. Y aquí yo tengo una relación de 6.826. ¿De acuerdo? Entonces, bajo esos criterios, podríamos decir que es posible hacerlo ese reductor con un par de engranajes. Pero ¿qué implica eso? Que los elementos, en este caso los engranajes, para poder resolver esa, decir, que no es mucho por cierto, pero bueno, pero para reducir esa relación tendrían que ser muy grandes los engranajes. Entonces eso significaría comprar una torre más grande para hacer el engranaje, que eso cuesta encontrarlo también. Entonces la geometría del engranaje tendría que ser más grande. Entonces, eso encarece. Entonces se sugiere nunca ir a esos límites, ¿no? Entonces valores aceptables pueden ser 5 o 6 incluso, creo que es incluso muy alto, pero podría ser como un parámetro del 6 como el límite, ¿verdad? Aunque el criterio te dice que la máxima relación es 10:1, ¿de acuerdo? Pero para no estárselo ahí jugándola en el mercado buscando, en este caso el que va a hacer la manufactura tendría mucha complicación en tratar de conseguir pues, las tortas para hacer los engranajes. Bien, entonces, pero aclaro, ¿no? Que los criterios máximos, un par de engranajes nos da una relación de transmisión 10⁻⁴. En este caso tenemos 6.28. ¿Puede ser posible? Sí, puede ser posible, ¿verdad? Pero como dije antes, nuestro requisito de diseño nos decía que deberían de estar alineados. Entonces, ya al estar alineado por ley, yo necesito un par de engranajes. ¿Ya? Un par de engranajes. ¿Sí? Para que estén alineados. Entonces, con 2 engranajes no puedo. Entonces, yo necesito 2 pares de engranajes. 2 pares de engranajes. Entonces, este segundo par, este último, que sería el de salida, va a estar alineado. Entonces, ese requisito ya lo tengo. Y también hace que mis engranajes sean más pequeños, lo que va a ser más fácil la manufactura de ellos. ¿De acuerdo? Entonces, aquí. Ok, entonces, bueno, ¿cómo lo divido eso en 2 pares? Pues bueno, sería, para el ejemplo, vamos a tomar esta tablita de referencia. Esta tablita de referencia que sería, esto es aclaro. Vamos a hacer engranaje recto porque nuestro sistema de transmisión es para un tractor, un elemento de fuerza. Ya sabemos, ¿no? Engranajes para fuerzas, exclusivamente fuerza, engranaje recto, y engranajes de velocidades moderadas y velocidades altas tienen que ser helicoidales, ¿de acuerdo? Entonces en este caso engranaje recto, ¿no? Porque para un tractor que trabaja a bajas revoluciones y pares y potencias altas, ¿no? Pares de torsiones altas. Entonces tendríamos eso. Bien, entonces tenemos esto de teoría de máquina, lo manejamos, ¿no? Entonces tenemos para los engranajes rectos, esto es importante dominarlo porque esto nos indica la interferencia. Recordemos que ese fenómeno de interferencia es exclusivo del engranaje recto. ¿Qué pasa? Que si hay un número limitado de dientes que deben de estar en contacto, ¿verdad? Para que se dé la transmisión. O sea, no puedo tener muchos dientes en contacto, tampoco puedo tener uno en contacto, porque si tuviese uno no existiera la transmisión. Y si tuviese muchos, entonces los engranajes
se pegaran, ¿no? Se pegaran, no pudieran moverse. Y a ese fenómeno le llamaríamos interferencia. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros debemos de tener cuidado que el número de dientes que vamos a proponer debe de estar, ¿verdad?, en un parámetro. Entonces, estos que tenemos aquí serían como nuestros indicadores que nos permitirían a nosotros validar nuestras propuestas de engranajes si están dentro de los rangos. ¿De acuerdo? Bien, entonces volviendo a eso, tengo para un ángulo de presión de 14, de 20 y 25. Pues aquí no hay que complicarse. El de 14 no puede ser, ¿verdad? Ya es un ángulo de presión que no se utiliza, además se utiliza en elementos que son muy pequeños, ¿de acuerdo? Entonces no nos conviene, ¿ya? Como son como elementos de engranajes muy chicos, ¿no? Como para impresoras y fotocopiadoras de engranajes plásticos, ¿no? Ahí. Entonces, entonces nosotros, o puede ser 20 o puede ser 25. ¿Qué sucede en 25? Bueno, 25 tiende a aumentarse las cargas axiales que se van a dar, ¿verdad? Entonces se conviene que sean 20, ¿de acuerdo? A 20. Entonces para 20 ya nos concentramos en esta tabla. Entonces nosotros sugiero yo, ¿no?, para los medios de cáncer es más estándar, más común para 20 grados de presión, ¿de acuerdo? Lo tradicional, por decir así. Recuerden que esto tienen que garantizar los elementos que se acoplen y que se comercialicen, ¿no?, que existen en el mercado local. Entonces vamos a trabajar con un ángulo de presión de 20 grados. ¿De acuerdo? Entonces ya que tenemos eso claro, procedemos. Bien, ya que teníamos esto, bueno, ya decíamos que esta es la reducción del engranaje de entrada y el de salida. Bien, entonces vamos a... Voy a poner esto para guiarme solo, quiero ver. Aquí. Entonces, que eran los 6. Eran los 6. Entonces, aquí ahora vamos a hacer algo. Ya tenemos una relación de entrada y salida esa. Sabemos, ya de aquí ya sabemos que el ángulo de presión 20 grados. Mire bien cómo van saliendo, ¿no? Ángulo, permite que he fallado ahí. Sería aquí ángulo de presión 20 grados. De acuerdo, ya lo tenemos. Ya, esto es clave. Miren, ya vamos definiéndolo. Tenemos algo encontrado. Ángulo de presión 20 grados. Bueno, tenemos que la relación de transmisión nos da 6.28. Y ya aquí miramos que en la propuesta para que tuviera línea metamos un arreglo de 2 reducciones. 2. Tenemos una por acá y por acá otra. 2 reducciones. Entonces, 2 reducciones, ¿qué son? Pues las sacamos por sacándole raíz. Sacándole raíz. Si fuesen 3 reducciones, pues le sacamos raíz cúbica. Si fuesen 4 reducciones, pues raíz cuarta. Si fuesen 5 reducciones, raíz quinta. Y así sucesivamente. Entonces, en este caso sería 2 reducciones, entonces raíz cuadrada. Entonces raíz cuadrada de 6.826 sería 2.612. Entonces esta sería, esto qué equivale a decir, ¿no? Esto equivale a decir que yo puedo decir 2.612 este par de engranaje y este otro par de engranaje, otro 2.612 reducción. Si yo multiplico 2.612 por 2.612 me darían los 6.826. ¿De acuerdo? Entonces, cada par de engranaje me está garantizando esta reducción. Eso es lo que estamos diciendo ahí. De 2.612, ¿verdad?, multiplicado por 2.612 sería 6.826. ¿De acuerdo? Entonces, ya que tenemos claro eso, entonces yo podría tener
dos reducciones equivalentes a esa, ¿verdad? Equivalentes a esa. Bien, entonces decíamos que cada parte de engranaje, es decir, cada uno de estos me da 2.612. Bien, entonces, ¿qué procedemos? Entonces, ya sabemos que ángulo de presión 20. Entonces yo enlisto, ¿verdad? Así en columna, los números de dientes normalizados para los piñones. Recuerda que el piñón es el primer engranaje que recibe la transmisión. Entonces, número de piñones, partimos de 13. ¿Ya? Partimos de 13. Entonces, sería 13, 14, ¿Qué pasó? Déjenme ver, que creo que aquí pasó algo. 16, 17, 18. Déjenme ver que aquí fue una fallita técnica, pero ya la resolvemos. Entonces tenemos esto, ¿no? Entonces, estos 13, 14, 15, 16, 17, 18 son los que tenemos acá. Estos valores que tenemos aquí a la derecha de la columna número 10 son nuestros indicadores y lo que estamos proponiendo está bien o no. Entonces, bueno, entonces decimos para 13, entonces 13 por 2.612, aquí sería lo mismo, 2.612, así, ¿no? 15 por 2.612 y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Voy al siguiente, pues lo mismo, 2.612 y así sucesivamente. ¿Qué es lo que vamos a tener aquí? Pues vamos a tener propuestas de posibles números de dientes para el segundo engranaje, que sería el N3. ¿De acuerdo? Mire bien, estamos aquí. N2 sería el piñón, entonces esos posibles números del piñón, 13, 14, 15, 16. Y este serían los posibles que me permitan esa relación. ¿De acuerdo? Entonces, esto que tenemos acá. En 6.12, perdón. 6.12. Lo mismo por acá. 2.612. Solo para recordarlo, ¿verdad? Entonces voy a tomar esto solo para ejemplificarlo, ¿de acuerdo? Entonces, control V. Entonces recordemos que este sería W2 y W3. Aquí sería W3. W3 es igual a tener N3 sobre N2, ¿de acuerdo? Sería, aquí sería, yo quiero quitar esto. Igual a N, no, miento. ¿Qué pasó ahí, muchacho? ¿Qué pasó aquí? Sería igual a N 3 y este también vamos a pasar uno de estos y sería N2 N2. Y si queremos igual serían los 2.612. ¿Qué dice? 2.612. Debe ser aquí. De acuerdo, es eso. Eso es lo que estamos haciendo aquí. Entonces, ¿qué tendríamos aquí? Pues eso lo vamos a multiplicar por a cada uno, ¿de acuerdo? 13 por 2.6, 14 por 2.612, 15 por 2.6. Entonces vamos a tener aquí propuestas de
número de dientes. Este sería, veámoslo por ahí, que serían 13 por 2.612, 33.956. Bueno, entonces lo pueden ir haciendo en casa. Yo voy a hacerlo directo aquí y solo lo voy a poner acá. Bien, entonces estamos haciendo eso. Entonces aquí vamos a sacar propuestas para cada uno de ellos. Entonces voy a hacerlo otro y ya lo pongo de acuerdo. Ya aquí tenemos los otros, ¿no? Entonces tenemos 14 por 2.612, 36, 56, 8, 15 por 2.612, pues 39, 18, 16 por 2.612, 41, 7, 92, 17 por 2.612, 44, 44. Entonces aquí tenemos para cada uno. Así que vamos a ver ahora cuáles cumplen la condición para que no exista interferencia. Entonces, el tercero dice que aquí me da 33.95. No puede ser porque para 13 dice para cualquier número mayor de 16 ya habría interferencia. Entonces este queda descartado automáticamente. Este no puede ser, ¿verdad? Ese no puede ser. No, bueno, lo voy a marcar aquí. Ese no puede ser. 14, bueno, dice que va a ser 26 para 14. Aquí tengo 36. ¿Qué pasa? No puede ser. ¿Qué significa esto, muchachos? Sí, voy a ponerlo en medio para que no confundamos. Ahí. Entonces, usted me dice, bueno, 13 es número normalizado, sí. Y esta relación, esto, en principio, sí se pueden hacer, ¿verdad? Sí se pueden hacer. Pero va a suceder el fenómeno de interferencia. Entonces, no, eso nos impide, porque es un engranaje recto. Si fuese un helicoidal, no tendría ese problema. ¿De acuerdo? Entonces, aquí pasa que por ser un engranaje recto, en este caso el que escogimos, pues ya tengo esa dificultad, esa restricción. Voy con 15. 15 dice que el máximo va a ser 45. Este sí es un buen candidato, veamos. Dice que con 15 el número máximo, pues este podría ser 1, ¿verdad? Tenemos ese que podría ser. Este de 16, pues tengo 41.79.2. Entonces para 16, mire bien que es 101, también es un buen candidato. Podría ser, ¿no? Para 17 es 1309 y yo tengo 44, podría ser. Y para 18 dice que es infinita la posibilidad, ahí se sigue, es libre y puede ser cualquier cantidad de número de dientes. Entonces son mis posibles candidatos. De estos, ¿cuáles podría ser bajo esa condición de reducción? Pues este que estamos haciendo sería un procedimiento de prueba y error para acercarnos a cuál. Entonces, ¿cuál podría ser? Pues podría o se seleccionaría, por decir así, el que esté más el valor, aunque tenga decimales, porque recuerden que un engranaje pues no va a tener dientes partidos, entonces van a ser dientes enteros. Entonces vamos a acercarnos al valor con el valor que sus decimales estén más cerca, ya sean por debajo o por encima, pero más cerca al número entero. Entonces, de estos 4 candidatos que yo tengo, ve aquí, este señor se pasa casi 2 décimas, ¿verdad? Entonces, casi 2 décimas, después de 39. Este aquí, pues le harían falta casi 2 décimas, un poquito más, 21 décimas, ¿verdad? Un poquito más de 20 décimas. Este le haría falta 6 décimas. Y entonces así, ¿no? Entonces este dice bien que es el más cercano, ¿no? Este casi es una décima lo que le hace falta. Entonces, de esto, el candidato más probable hubiese sido este, ¿no? Entonces vamos a decir este señor, este podría ser si nos bajamos con este criterio, ¿de acuerdo? Bien. Otra manera de hacer este arreglo es
forzando que una de las reducciones tenga una reducción entera. ¿Verdad? Las reducciones enteras convienen, entonces tenga una reducción entera y la otra por defecto tenga una reducción con valores decimales, ¿de acuerdo? Entonces es posible. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Entonces, para ella, pues veríamos por acá. ¿Verdad? Lo haríamos por acá, eso. Entonces, otra manera es forzando, decíamos, ¿no? Entonces, podríamos forzar una donde tener una reducción de 3 y otra de 2.275. ¿De dónde salieron? Pues, bueno, recuerden que la reducción máxima es los 6.826. Entonces yo puedo ir, por ejemplo, digo que, por decir algo, ¿no? Entonces yo digo que esta primera tenga una reducción doble, es decir, que 2 veces, ¿verdad? Y entonces yo diría los 6.826 entre 2, ¿verdad? El otro valor que me quedaría pues sería el valor que me haría falta para llegar a los 6.822. Entonces aquí, en este caso voy a tomar una reducción de 3, ¿de acuerdo? Voy a decir que 3 y la otra va a ser de 2.275, que podría ser 3 por 2.275, o si ustedes hacen esa operación voy a ver que es equivalente a 6.826, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer exactamente este procedimiento igual, ¿verdad? Igual. Vuelvo a repetir aquí, ¿no? Aquí recuerden que este era como el candidato. Aquí hubiera tenido una propuesta, ¿no? Que mi piñón hubiera sido de un número de dientes 18 y que mi engrane hubiera sido de 47. Aquí, ¿no? Bien, entonces, ahí. Hago lo mismo, ¿no? Entonces, hago esto mismo. Entonces, estos señores que debe cumplir siempre esta condición de interferencia. Entonces procedo. Entonces vendríamos a calcular. Entonces calcularíamos aquí. Entonces 13, 14, 18, ¿no? Por 13. Entonces 13 por 3 serían 39. 14 por 3, 42. 15 por 3, 45. 16 por 3, ok, ahí vamos. ¿De acuerdo? Tenemos todas esas posibilidades. Si yo puedo venirme aquí. Tengo todas ellas. Y veo que son las posibles modelos. Eso lo voy a comparar con la tablita de interferencia, ¿no? Entonces, ok, 13 no puede ser porque dice 14 no puede ser porque es 26. Entonces, ¿qué hice? Disculpen. Voy a descender un poco. Entonces, estos dos candidatos no pueden ser. Ya, no pueden ser. ¿Qué significa? Estos sí pueden ser, cualquiera de ellos, sin problema alguno. ¿Ya? Sin problema alguno. Entonces, quiero ver algo, sí. Bien, entonces decíamos que con 3 y 14 no podrían ser. Entonces los candidatos más factibles son. Bien, podría ser 15 por 3, 45. De entrada, este es exacto, completo. Este otro, pues, el que 16 era, creo que el número ahí más o menos alto. 101 sin problema alguno. Para 17 era 1300 y algo, sin problema alguno. Y este era infinito. Bueno, entonces podría haber sido 15 y 45 y tengo una relación de 3 sin problema alguno, ¿verdad? Que es lo que tenía aquí, 3, y la otra tiene que ser obligatoriamente de 2.275. Bueno, entonces puedo tener esa. Entonces hago después la misma operación pero para el lado de 2.275. Voy a hacer algo por aquí, ¿verdad? Y entonces hago el mismo procedimiento. 13, 2.225, 14 por 2.275, 15 por 2.275, 16 por 2.75 y así. Y aquí estoy teniendo la propuesta de mis posibles números de dientes del engranaje. Bien, entonces, ¿qué podemos hacer acá? Pues aquí definitivamente estos dos no pueden ser. Definitivamente esos no pueden ser. Bien. Este 45, pues este sí puede ser.
Pero ahora, entre todos estos, ¿cuál está más cerca al entero? Pues es este. Si lo vemos, este es el que está más cerca al entero que pusimos allá. Aquí, no recuerdo el resto, no, pero bueno, o si había puesto. Aquí sí, era ser este. Entonces, aquí. Mira, aquí, y esto es importante. Aquí decíamos que con 15 número de dientes del piñón, mi engrane tendría 45 y aseguro la relación de 3. ¿Verá? No hay problema. Si eso fuese así, entonces mi número de dientes ya los tendría. Vean. N2, es decir, este señor sería de 15, este sería de 45, este sería de 18 y este sería de 54, así lo recordamos. A ver, ¿dónde está? Aquí. Bueno, este sería de 54. Sería de 54. Miento. De 41. Sería de 41. Sería de 41. Entonces, 15, 45, relación de 3, asegurada. Esta otra que sería dijimos 18 y 41. Este porque aquí tendría el más cerca está 41, ¿no? Que son la mitad de una décima, que es lo que haría falta para llegar a 41. Entonces 41 sería el número que me garantizaría esa reducción. Bien, entonces ¿qué puedo hacer? Pues aquí pues vamos a ver esto acá. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues porque entonces ya este número de dientes me altera algo por aquí. ¿Verdad? Entonces, pero bueno, veamos. Habíamos dicho que aquí 15 era bueno, ¿verdad? Pero sugiero que podemos tomar 18 y estamos en el mismo rango, es decir, de que es posible. ¿Por qué? Porque este es infinito en principio. Pero ¿por qué 18 y no 15? Mira, bueno, un simple criterio, ¿no? Porque puede ser 15, no pasa nada si fuese 15. Pero sugiero 18 porque el otro engranaje también es 18, es decir, este engranaje que está aquí tendría 18 y este también de 15 tendría 18. Mira, sería después calcular la geometría a ver si no hay algún problema con eso, si no son tan diferentes, y si no son tan diferentes y comparten el mismo ancho de cara, en este caso la misma profundidad, deberían de compartirla, ¿verdad? Después aquí vamos a encontrar ya el paso diametral que nos va a permitir definir toda la geometría del engranaje. Entonces aquí, ¿qué pasa? Aquí nosotros tendríamos que venir y podríamos hacer transferencias, es decir, este engranaje podría servir acá también, ¿no? Es decir, podría tener eso. Entonces ahorita eso puede ser un criterio, pero vuelvo a repetir, ¿no? Podría quedar con 15. En este caso voy a tratar de llevarlo con a ver si con 18 lo vamos a llevar. Entonces ahí, entonces quiero ver algo aquí. Eso es correcto. Bien, entonces más que todo por eso, ¿no? Pero como vuelvo a repetir, pudo haber sido un engranaje de N15, incluso de 16, 17, 18, ¿de acuerdo? Entonces en este caso voy a tomar 18 porque sean el mismo número de dientes que el engranaje 2, ¿no? Y con suerte pues nos queda de la misma forma geométrica, ¿no? Porque eso estará por verse, ¿no? Porque eso va depende de otros factores ahí que implica. Pero en principio ellos tendrían los mismos parámetros. Entonces, este de 18 me garantiza una reducción de 3 y me permite encontrar que el número de dientes, voy a ponerlo ya aquí, 18, no, perdón, 18, y aquí ya, perdón, 54.
54. Tengo una relación de 3. Con el 41, recuerda que 41 es el número de dientes que no estaba aquí. Pero este es el más cerca a 41, ¿no? El de, en este caso, para la relación de 2.75. Entonces, si yo pongo 41, debo calcular la nueva relación. Entonces, a 18 y a 41, que sería este señor, yo tendría una relación ya no de 2.275, sino una de 27.7. Entonces calculo 27.7 por 3 me daría 6.8333. Entonces voy a comprobar si me garantiza la velocidad de salida. Entonces 2000 revoluciones entre esta relación nueva, ingresando el número de dientes de 41 de 6.833, me dice que me da una de 292.68. Recordemos que nuestra relación de salida antes oscilaba entre 2.90 y 2.95. Nosotros tomamos de referencia 2.93. ¿Qué significa? Que esta de 2.92.68 está dentro del rango. Quiere decir que no sirve, ¿verdad? Y podemos ya continuar con esos parámetros. Vea bien, ¿qué hemos tenido? Dos cosas. Miren, cosas importantes. No teníamos nada aquí. Miren, no teníamos nada. Solo conocíamos la potencia de entrada y la de salida. ¿De acuerdo? Entonces, vean, no teníamos nada. Entonces, ahora ya conocemos el número de dientes. Bueno, ¿cuánto es? 18. Pero no me acuerdo. Creo que es 54 o algo así. Sí, 54. 54. 18. ¿Qué pasó ahí? Que no se ve. Vamos a ampliar. Ok, ahora sí. Y 54 decíamos, era 18. No, 41. 41. Vea bien, ya tenemos el número de dientes. ¿Qué más tenemos ahí? Ángulo de presión. El ángulo de presión, 20 grados. Ya, y mire cómo va agarrando forma. Antes era algo que ni teníamos idea de cómo era. Sí, pero ahora ya sabemos número de dientes y ángulo de presión. Ya tenemos ángulo de presión, número de dientes. Y estamos en el rango de salida que teníamos. ¿De acuerdo? Bien, sigamos. Entonces, teníamos que ya llegamos a esto. Estamos todavía cumpliendo 10, por eso los indicadores y los criterios de los requisitos de diseño y criterios de evaluación, pues se tienen que ir, son nuestros parámetros de referencia o bien nuestros indicadores, ¿verdad? Que van a ir validando lo que vamos haciendo. Esto me dice que sí vamos ahí. Claro, y al final pues falta, ¿verdad? La geometría, al menos ahorita ya conocemos número de dientes, lo que ni idea teníamos de cómo iba esto, ¿verdad? Entonces ahora sí sabemos que tenemos dos pares de engranaje que están acompañados de 3 ejes y los dientes que les corresponden, ¿no? Pero aparte de eso, ya sabemos los números de dientes, ¿verdad? Y también la velocidad de salida de nuestros diseños y sistemas de transmisión, ¿verdad? Ya conocemos eso. Tenemos esto. Pues podemos seguir conociendo más cosas. Bien, como ya la geometría de eso, bueno, hasta ahora solo vemos el número de dientes, pues, pero vamos a saber más. Bien, ¿qué pasa ahora? Necesitamos para saber la geometría, recordemos de la clase de diseño e incluso en teoría de máquinas, en la clase que se les envió en el Drive, y tienen esta laminita, esta cajita, ¿no? Y aquí ustedes tienen, ¿no? Mire bien, unas ecuaciones que les permitirán calcular para distintos tipos de pasos y también ángulos de presión. Entonces aquí tenemos las ecuaciones que nosotros vamos a usar. Ya les adelanto, tarea para esto es que ustedes se hagan una plantillita en Excel que les permita con facilidad calcular la geometría de un engranaje, ¿verdad? ¿Qué se necesita para la geometría de un engranaje? Pues el paso diametral y bueno, obviamente lo que ya hemos hecho con la relación de transmisión, el número de dientes, y ya prácticamente lo tendríamos todo. Entonces lo único que nos hace falta ahora saber es el paso diametral. Pues vamos a ello. Antes de usar estas ecuaciones, vamos a ello. Entonces decíamos que, ¿dónde está la clase? Por aquí. Entonces lo que vamos a hacer es relacionar, vamos acá, por aquí estamos,
Por aquí hemos quedado. Vamos a relacionar la potencia con la velocidad de entrada. ¿De acuerdo? Este nos va a decir algo muy importante. El mismo paso diametral que encontremos aquí va a ser de todo el sistema. ¿De acuerdo? Eso nos va a garantizar que podemos hacer transferencia y que se garantice la uniformidad en la transmisión. ¿De acuerdo? Es decir, para que la geometría del engranaje es de 1, porque como el paso diametral va a decir el ancho de cara, no importa el diámetro que tenga el ancho de cara va a ser el mismo para todos, ¿verdad? En aquellos parámetros de holgura, de también la altura que debe tener el adendo, el dedendo, entonces todo eso lo voy a garantizar y para eso debo de asegurarme que el mismo paso diametral tengan todos, ¿de acuerdo? Entonces eso es lo que vamos a determinar. Entonces para ello pues nos vamos a apoyar de esta tablita, ¿verdad? De esta tablita que tendríamos ahí, esa tablita que nos permitirá, entonces como les decía, vamos a apoyar entonces aquí la potencia y la velocidad de giro. Entonces vamos a ver 15 HP, 15 HP, tenemos a 15 HP y velocidad en el caso de nosotros es de 2000 revoluciones. Aquí tenemos entre 1800 y 2400. ¿Qué podríamos hacer? Pues podríamos interpolar si es necesario, pero veamos si es necesario. Entonces decimos a 15, voy a tomar esto para que entonces tengamos un poquito de referencia más cómoda. Entonces a 15 estoy aquí, no, todavía apreciamos esa línea, ¿no? Le voy a dar un grosor más ahí, de acuerdo, eso está bien y voy a hacer y estaría 2000 andaría por aquí, de acuerdo, 2000 estaría por ahí. Vamos a hacer algo, voy a contestar ahí y ya regreso. Bien, entonces decíamos 2000, este de 1000, pero vea bien que a 1800 el paso diametral que se recomienda es 6 y a 2400 también es 6, a 2000 debería ser 6. Entonces de aquí entraría, de entrada encontramos que el paso diametral que vamos a usar es 6. Aquí voy a ver, vamos a hacer eso. Entonces decíamos que el primer engranaje nuestro, que era 18 entre 6 me daría 3. Entonces mi primer engranaje tendría que ser de 3 pulgadas. Ya lo tengo ahí. Esta ecuación pues está ahí en clase, ¿no? Recordemos por ahí. Por acá la deberíamos de tener. Esta está en la clase que se envió. Aquí, ¿no? De aquí lo podemos sacar, ¿no? Paso diametral dice que el número de dientes entre el diámetro. Entonces que estamos calculando el diámetro, despegando el diámetro, sería el número de dientes entre el paso diametral, ¿de acuerdo? Entonces aquí tendríamos el número de dientes entre el paso diametral. El número de dientes es 18. Paso diametral, en este caso era 6. Y tendríamos un diámetro de 3 pulgadas. ¿De acuerdo? El mismo procedimiento vamos a hacer con el siguiente diámetro. ¿Cuánto es? 54. Solo que ahora va a ser 6. Entonces tendríamos 54 entre 6. Sería de 9 pulgadas. De hecho, este ya cambia. 9 pulgadas. El siguiente debería de ser, si como estamos usando el mismo paso diametral, debería de ser igual 6 y aquí tendríamos 3. El otro sería de 41 sobre 6 entonces tendríamos algo grande este 6.83. Entonces este sería mi número, ya que tendríamos, muy bien, ya tenemos número de dientes de cada engranaje, tenemos el paso diametral, por aquí lo vamos a poner PD,
6, ¿verdad? Por lo que encontramos aquí, a 15 HP y 2000 revoluciones, pues dice que sería 6. Entonces, espacio diametral 6. Ahora ya conocemos los diámetros. Mire bien cómo agarró forma esto ya. ¿Cuál es el siguiente paso? Usando la tablita de la clase, ¿no? Esta. Déjame ver, aquí esta que tenemos aquí, a la derecha. Usamos esta y podemos determinar bien cuál sería los otros parámetros que me hacen falta de la geometría: el adendo, el dedendo, la profundidad, la holgura, el espesor, el radio del filete, las tolerancias, es decir, todo lo que está relacionado con la geometría, ¿verdad? Entonces, ¿qué usamos? Esta ecuacióncita. Mi sugerencia es que ustedes se hacen su plantillita en Excel, montan estas ecuaciones para los casos que le corresponda y tendríamos aquí, ¿verdad? Entonces, eso acá, ¿no? Por acá hablamos de, en caso de que tengamos, aquí está pues están dados para pasos diametrales y aquí tendríamos para pasos finos y gruesos, y aquí tendríamos para módulos. El de nosotros es 6, es paso grueso, ¿verdad? Un paso grueso. Paso grueso, estas son las ecuaciones que vamos a usar de esta columna, ¿verdad? Esta que tenemos aquí, ¿ya? Porque el de nosotros es de 6. Mira bien, paso grueso está, ¿no? 6. Entonces es un paso grueso, estarían estas ecuaciones. Entonces, para ello, entonces nosotros podemos irnos en este archivo en Excel. Bueno, yo hice ya mi plantillita, ustedes tendrán que hacerla, ¿verdad? Y aquí en esta pues solo metemos los datos que se nos soliciten. Bueno, por ejemplo aquí, aquí yo le hice un trabajito en Visual Basic para que tocando ese botoncito pues me salga, ¿no? Pero ustedes lo pueden hacer ahí más sencillo si es posible. Entonces, ¿qué me pide aquí? Pues ángulo de presión, ya sabemos que era 20. Paso diametral, pues 6, señores. Y por defecto, vean aquí, ahí se me acaban de determinar todos esos parámetros. Esta tablita es la que teníamos allá en el archivo antes, ¿verdad? Y ahora vea bien, miren, sin problema ya tenemos la geometría completa de nuestro. ¿Cuál será la geometría? Bueno, veamos qué es lo que implica eso. Es esto, ¿no? Tenemos, ¿no?, paso diametral, anchura de la cara, adendo, dedendo, todos esos detallitos que van acompañados aquí, ¿ya? Lo del filete, es decir, el espesor, tenemos todo, absolutamente todo, la geometría prácticamente, ¿verdad? Solo quedaría pendiente, que esa todavía no lo hemos dado en clase, sería los cálculos, ¿no?, de resistencia, ¿verdad? Del diente, ¿no? O sea, la resistencia que tenga la picadura, la flexión y eso. ¿De acuerdo? Entonces, por ahí tendríamos ya la geometría de nuestro engranaje completa, sin problema alguno, con lo que hemos visto hasta ahora. ¿Ya? Entonces, bien, entonces aquí ya solo sería agarrar los datos que teníamos aquí en el Excel, ¿verdad? Estos datos, ¿verdad?, esos datitos que tenemos ahí, y podríamos acompañarlos en lo que tenemos por acá. Entonces podríamos, bueno, ahí se me salió la tablita, pero no es nada que no se pueda componer, ¿de acuerdo? Entonces bueno, ya ahí la arreglo y luego yo se envío en clase, ¿no? Entonces pero solo para tener la referencia ahí, ¿no? Pero ya tendríamos, miren que tenemos la geometría, ¿no? Antes no teníamos nada, solo estos tres pinches datos, mira, y con eso empezamos, ¿no? Entonces vea, 18, el otro, el número de dientes 54, 1841,
Ya conocemos los diámetros, el paso diametral y por defecto todos aquellos otros detalles de geometría, de profundidad y todo lo que necesitamos relacionado con este señor aquí. Bueno, entonces simplemente acá ya de antemano le digo, no se van a ir haciendo esa tareita para que también me lo envíen a la carpeta de tareas. Sería una plantillita en Excel. Yo le hice así, no sencilla, pero igual ustedes pueden ponerle todos los detalles que ustedes quieren, ¿no? ¿Sí? Que sea funcional, ¿verdad? Entonces aquí voy a ver esta, quiero, por ejemplo, ¿no? Quiero agarrar otra, ¿no? Qué sé yo, ángulo de presión 20, 25, qué sé yo, la que sea. Y vengo aquí y le digo, qué sé yo, 8 horas. Y pum, me lo cambió, vea. Puede que en algún momento yo meta un dato equivocado, pues ahí me va a decir que no se puede. Vamos a ver. Voy a poner un número ahí. Vamos a ver si es posible, pero voy a poner no sé qué. 30, vamos a decir, porque ese sé que no es. Y aquí puede ser cualquiera. Vea, mire lo que me manda aquí. Ve esos mensajes, no sé si lo aprecio. Voy a darle un zoom. Mire bien. Lo tengo configurado de tal manera que diga no es posible. No es posible, no, porque yo metí un dato equivocado, ¿no? Puse ángulo de presión 30 y aquí, por ejemplo, 8. Bueno, no es posible. Para el que teníamos, ¿no? Recuerden que era 20 y aquí 6. Vean, solo lo ingresamos y miren, ahí lo tenemos los datos también. Pero yo, bueno, por equivocación alguien viene y mete otro dato, no sé yo, qué sé yo, 16, ángulo de presión. Que se puede, sí se puede. Pero no responde a los que son, que se comercializan, los que están estándar, los que están normados, normalizados, ¿no? Entonces tendría que tener un engranaje exclusivo. Entonces, vean, pero por ejemplo, ahí puse 16, que sé yo, 8, 9. ¿Verdad? Y miren, bueno, bueno, 16 lo agarro porque era del de 14. Ahí. Veamos. Pero tendríamos este, que decía yo, por ejemplo, 13, 8 y decir algo así. Ya manda esos mensajes. Entonces, si te vemos aquí en la barra, no se expresa tal vez. Pero aquí sí, están la nomenclatura de cómo se editaron las ecuaciones para que las condicionantes, ¿no? Que se escogieron para que mandara esos mensajes. Bien. Entonces vean, ahí lo tenemos. Bien. Entonces ustedes pueden hacer algo parecido que les permita con confianza venir e ingresar valor. Por ejemplo, si ustedes ven aquí tengo bajo qué condiciones estoy trabajando. Aquí menciono que para pasos diametrales menores de 20 estos, y lo que indica no se considera fino, y para pasos diametrales mayores. Entonces tengo para finos y gruesos ya aquí configurado. Entonces ustedes pueden hacer algo parecido. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces vamos a dejarlo por ahí. De acuerdo. Entonces